Tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York, hoy domingo, día 21 de junio del año 2020. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Folvision Canal 35 y guiados como siempre por Héctor y Amaury, que son los que se encargan de la emisión digital y tecnológica de este programa dentro de esta nueva programación laboral que hace este canal con la pandemia COVID-19. Este programa llega a sus hogares, gracias a Dios, a través de el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un esfuerzo que hacemos dominicanos y quien le habla a ustedes desde aquí, de la República Dominicana y desde Nueva York, que son los señores Ramón Penso, Marino Mejía y Manuel Marte. Ellos son los responsables de que nosotros conversemos con ustedes todos los domingos de 8:30 de la mañana en adelante en el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Tenemos que comenzar esta semana dándole las gracias a todas las personas que la semana pasada me llamaron para hablarme sobre el programa que hicimos. Esperamos que este mismo programa se haga efectos como lo que hizo el programa de la semana pasada. La Junta Central Electoral recibió la confirmación de la OEA que desplegará su misión para las elecciones del 5 de julio. Eso es una noticia importante, porque también es importante para ustedes allá en Nueva York que tengamos elecciones en República Dominicana y que ustedes puedan votar por sus candidatos en Nueva York. No obstante, algunos problemas de empadronamiento, y no de empadronamiento, sino de cambio de cédulas de muchos de ustedes que ahora tienen el problema de que cambiaron su cédula aquí y no están empadronados en Nueva York, o están en Estados Unidos con su cédula empadronada y están empadronados en República Dominicana. Todos esos problemas están ahí, son parte del menú de dificultades que tenemos los dominicanos para votar. Ustedes tienen la suerte en Nueva York de tener a grupos de dominicanos que se organizan, como es el caso de los grupos dominicanos que se han organizado en coalición, en grupos, para formar los candidatos a cargos electivos allá en Nueva York para ustedes. Ustedes tienen esa suerte. Y Ramón me decía que me mandó unas fotos que se les estoy mostrando con las participaciones y orientaciones, los talleres que organizaron grupos de dominicanos, entre los que se incluyen los patrocinadores de este programa, con Ramón Penso a la cabeza, donde ustedes pueden ver todos los esfuerzos que están haciendo los dominicanos para integrar el personal que ha de actuar en los colegios electorales en Nueva York. También tenemos a Cecilia García, una candidata que nosotros tenemos para presentarla a ustedes en este programa, para que ustedes sepan que hay muchas dominicanas que se están bailoteando, que están compitiendo por cargos electivos en las elecciones, tanto allá como aquí. Pero tenemos también que dentro de la pandemia, Nueva York celebrará sus primarias. Esas primarias que celebrará el estado de Nueva York están pautadas para el día 23 de junio. Deben integrarse igual que como se están integrando con las elecciones generales de la República Dominicana. Y no solo con las elecciones primarias del Partido Demócrata, sino tomar en cuenta en la participación. Ojalá esos grupos que están orientando el personal que van a los colegios electorales se encargue de ir promocionando el censo, la participación del dominicano, no importa en qué condiciones esté en Nueva York en el censo. ¿Por qué? Porque es bueno que se pueda planificar la cantidad de personas que tiene Nueva York en la realidad, para que las políticas públicas se puedan planificar, se puedan desarrollar, se puedan orientar hacia la realidad poblacional que tiene el estado de Nueva York. Por eso es importante el censo. Yo quiero hacer una parte en este tema de la política, tomando en cuenta la importancia que tiene elegir y ser elegido, con lo que está pasando a nivel del sistema policial de los Estados Unidos y específicamente del sistema policial de Nueva York, que es el que nos interesa porque este programa está hecho para la ciudad de Nueva York.
para los dominicanos que están en la ciudad de Nueva York. La semana pasada les decía lo que yo creía de la policía en cualquier lugar del mundo. Y se está inventando, se está jugando con la policía en Nueva York. Se está hablando de recortes de 1.000 millones al presupuesto. Y eso ha dividido la opinión pública. No podía ser de otra manera. Porque se está centrando el tema de la violación a los derechos humanos de la policía en el tema de la actuación policial. Señores, tengan cuidado con las ideologías. Tengan cuidado con las ideologías, que las ideologías no crean nada. No se construye ningún valor a partir de las ideologías. Y la ideología racista que se está imponiendo en los Estados Unidos no sirve para construir nada. Las 8 universidades que tienen ustedes ranqueadas entre las primeras 10 del mundo no se han hecho pensando en el racismo, pensando en blancos, negros o amarillos o en asiáticos, en etnias. Se han hecho para la humanidad. Entiendan eso. Y cuando se habla de recortar 1.000 millones de pesos o se habla de romper, destruir un departamento de la policía, específicamente el del servicio, el de los uniformados de civil, por su actuación contra etnia, contra grupos minoritarios, desmantelar ese departamento en la policía de Nueva York. Tengan cuidado. Les decía la semana pasada que cuando hay un problema de orden público, la violencia en un barrio, la violencia en un parque, ustedes no llaman a un concejal, ni llaman al contralor, ustedes llaman a una patrulla de la policía. La policía tiene la capilaridad de todo el estado de Nueva York y de todas las alcaldías, de todos los condados. La capilaridad está en la policía, no está en los concejales, ni está en los asambleístas de Albany, ni está en la oficina de la gobernación o en la oficina de la alcaldía. Está en la policía. El proceder, la acción rápida llega a la policía. ¿Ustedes creen que es posible que ustedes hablen de quitarle dinero al presupuesto de la policía cuando tenemos tanta violencia, tanta delincuencia y tanta criminalidad en el estado de Nueva York? Voy a citar 3 casos para que se entienda lo que estoy diciendo. Tenemos 2 adolescentes mataron a una amiga y la arrojaron en un parque en New Jersey. 2 adolescentes. Ese es un titular que vi en uno de los periódicos de Nueva York. Una adolescente muerta y 3 heridos. Deja balacera en parque de Nueva York. Eso está al alcance. La prevención, la previsión, la actuación sobre esas cosas, sobre estos episodios violentos, está en manos del alcalde o en manos de un concejal. Es en manos de la policía. Matan a puñaladas a 2 hombres en Queens y el Bronx. Joven hispano fue una de las víctimas. Toda esta actuación, todos estos episodios de violencia se resuelven con el racismo, con la ideología racista contra la policía. Se resuelven tumbando estatuas de Colón. Les pregunto, si atiende esto tumbando estatuas de Colón, disfrazando estatuas y pintándolas de rojo con el nombre de George Floyd, ¿se resuelven esos problemas? Si vamos a tumbar estatuas de Colón, desmantelemos la muralla china. Desmantelemos la muralla china. Desmantelemos las pirámides de Keops en Egipto. El faro de Alejandría. La esfinge de Gizeh. No la visiten en Egipto. Porque eso se construyó en el tiempo del emperador Nabopolassar y Nabucodonosor. Y eso se hizo abusando de esclavos judíos. Con los esclavos judíos fue que se construyeron esos edificios.
Vamos a romper el Coliseo Romano. Vamos a romper la Capilla Sixtina en Roma, porque se hizo en tiempo de los emperadores Adriano. En manos de los emperadores, abusando de la sociedad. Vamos a desmantelar el edificio consagrado a los héroes de la batalla del 30 de marzo, a los héroes de la Restauración. Vamos a romperla en Santiago, porque la hizo Trujillo en la dictadura. Entiendan bien lo que ustedes están haciendo. Vamos a desmantelar, señores, la Capilla Sixtina, el Coliseo Romano. No visiten eso. No lo visiten. No visiten el Paternón de Atenas. No vayan a eso, porque se hicieron en tiempo de los emperadores. Los jardines colgantes en Babilonia, que fueron maravilla del mundo. No visiten eso. No vayan a Nínive, o sea, no vayan a Irak. No vayan a Irak, que era Babilonia. No vayan a esas ciudades. No vayan a Irán, porque se hizo todo eso en tiempo de los emperadores persas, con abusos. Pero estamos jugando a los falsos recuerdos. Esa ideología racista ha impuesto falsos recuerdos. Falsos recuerdos. Y sobre la base de esos falsos recuerdos se está construyendo un relato de la realidad inexistente. África tuvo dos imperios. El imperio de Mali y el imperio de Ghana. Y esos dos imperios fueron exterminados por plagas de insectos. Lo traté en el programa de República Dominicana del viernes. Y quiero tratarlo en el programa de los dominicanos en Nueva York, para que no se dejen confundir. África tuvo dos imperios, el imperio de Ghana y el imperio de Mali, destruidos primero por plagas de insectos que diezmaron la población tanto de Ghana como de Mali. Con esas plagas vino la otra plaga, que fue el coloniaje árabe a esos dos imperios. Y esclavizaron las poblaciones árabes del imperio de Mali y del imperio de Ghana, los árabes, y comenzaron a vender a Occidente los esclavos africanos que lo tenían ellos como esclavos, porque ellos, la colonia, el que colonizaba, se apropiaba de los seres humanos, porque no eran personas para los imperios. Los esclavos no eran personas. Y el negocio, la trata de negros, comenzó con el imperio otomano, con el imperio árabe, con los árabes en África. Eran que vendían los negros a las colonias, a Occidente. Que se entienda esto. Y es esa cultura árabe la que se le impone a África, a todos esos países africanos. Por eso la mayoría de las religiones en África son musulmanas. Es la religión musulmana. Las distintas versiones del mundo musulmán es lo que tenemos en África. Y por eso la mayoría de los pueblos africanos hablan árabe. El árabe es su lenguaje. Entonces, después de las colonias inglesas, francesas, españolas, vino el idioma español, el idioma inglés, el idioma francés a África. África no tenía lengua vehicular. África tiene 670 y tantos dialectos, lenguajes, y ninguno son vehiculares. Son lenguajes de tribus. África no tiene poemas en ninguno de esos lenguajes. ¿Ustedes conocen algún código africano? ¿Conocen algún poema internacionalizado de África? Porque los lenguajes africanos no expresan, no están estructurados los lenguajes en África para cantarle a la belleza.
Los africanos le cantan a la belleza a partir de del lenguaje árabe, de la lengua musulmana, a partir del mazdeísmo, que es la base del mundo árabe, iraní, persa. Es en lengua persa que están los poemas que se dicen y se cantan en África, en lengua persa. Y cuando ustedes me están cambiando los signos, los símbolos del mundo, los símbolos culturales, señores, los pueblos son su cultura. Y la cultura es el conjunto de valores materiales y espirituales que construyen la sociedad en todo su desarrollo histórico. Colón es una realidad, ustedes la quieran o no la quieran. Les repito, Colón es una realidad, ustedes la quieran o no la quieran. Y el coloniaje es la única realidad americana. Vayan a ver si en México lo que vende a México es el lenguaje, son los aztecas o son los chichimecas o los toltecas. ¿Qué es lo que vende a México? ¿En qué México habla? ¿En qué habla Estados Unidos? ¿En qué habla Canadá? En la lengua de la colonia. ¿En qué habla Cuba? ¿En qué hablamos nosotros? En el lenguaje taíno. Hablamos en el lenguaje de la colonia, que es la única realidad que tenemos. Los taínos tienen lengua vehicular. Pudiéramos comunicarnos con el exterior en lengua taína, o en lengua chichimeca, o en lengua tolteca, en México. Pregunto. Jugar con la cultura es solo posible en la estupidez, en la idiotez de una ideología como la que está gobernando, esta ideología racista que se está montando en los Estados Unidos. Vayan a ver cómo es que el jazz, cómo es que el tambor llega a África. Es con los árabes que llega la guitarra, que llega el tambor, que llegan los timbales a África. Porque el cuero con que el manejo, el trato del cuero de la cabra, eran los árabes que se lo enseñaron a los africanos, para que se entienda. Y las músicas, el jazz, por ejemplo, el blues, es el sincretismo entre el esclavo escocés en Estados Unidos y el esclavo negro en Estados Unidos, que tienen que convivir la misma suerte en la casa del patrón, en la casa del colono. Y es ahí donde aparece. O ustedes vieron algún saxofón, o vieron algún clarinete, o alguna trompeta, o alguna trompa en África. ¿Conocen ese instrumento? ¿Se conoce en África? ¿Quién es que lo lleva? Es la colonia. Vengo ahora. Comida, otro lujo. Los impuestos dan pujo. El vamos para adelante, un embrujo. El Congreso de la República aprobó el estado de emergencia nacional que pedía, la prórroga del estado de emergencia nacional que pedía el presidente dictador, el tirano que tenemos en la República Dominicana. Lo aprobó por 17 días más, aunque él decidió solo usar 14 días de esos 17. Con todo y eso, el estado de emergencia termina 5 días antes de las elecciones. Tanto el PRM como la propia Participación Ciudadana se han opuesto a esta prórroga del estado de emergencia. Nosotros le queremos decir que sobre el país se ciernen días muy oscuros porque se está usando la pandemia para conspirar contra las elecciones generales del 5 de julio. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan de todo este relajo. Dentro de este proceso electoral, ustedes tienen
allá en Estados Unidos una situación con la alcaldía de Nueva York que está anunciando unas ayudas para empleados de restaurantes y también hablo de los empleados afectados por la pandemia. También se está hablando de unas ayudas millonarias para 100 restaurantes en New York City. Nosotros vemos todo eso muy bien. Todo eso lo vemos muy bien. Pero los abusos de las multinacionales inmobiliarias, todo lo que se está haciendo a nivel de congelar por un año las rentas reguladas de viviendas en Nueva York y que los caseros, esas multinacionales quieren que lo compensen también por la congelación de esas rentas inmobiliarias, tiene que ver con la vivienda. Ustedes nunca van a ver marchas en Estados Unidos contra la violación a los derechos humanos con la especulación del suelo y con la especulación de la vivienda. Porque para los medios de comunicación controlados por los agiotistas, controlados por los usureros, controlados por los especuladores de la vivienda, eso nunca será un tema central en los Estados Unidos, ni en Nueva York. La violación a los derechos humanos solo se concentra en la policía, no se concentra en las operaciones del poder en los Estados Unidos. Los abusos de la banca con la tarjeta de crédito, los abusos de la banca o de los sectores financieros en los seguros sanitarios, en las pensiones de ustedes. Nunca ustedes van a percibir de violación a los derechos humanos en la relación de ustedes con sus compañías de seguro, con sus compañías telefónicas, con sus tarjetas de crédito. Nunca son percibidos como violaciones a los derechos humanos. Solo las violaciones son contra los de color de la policía. Las violaciones de esos grupos contra los negros, contra los hispanos, en el cobro de la tarifa eléctrica, en el manejo de los alquileres. Esa marginalidad en que vive miles de gente en los Estados Unidos, ustedes no van a ver eso tratado como si fueran violaciones a los derechos humanos, porque la prensa, los medios de comunicación están en manos de esos grupos hegemónicos de poder. Ustedes ven la violación con la policía, George Floyd, pero ¿cuántos George Floyd son vejados cada día por las telefónicas? ¿Cuántos George Floyd son vejados por los bancos con la tarjeta de crédito? ¿Cuántos con los seguros? ¿Cuántos? ¿Cuántos con los alquileres? Y vemos bien que se congelen, pero no es ahí que está el problema, porque son problemas estructurales. Son problemas estructurales. ¿Por qué tenemos que ir a la lotería los aspirantes a tener viviendas asequibles? ¿Por qué hay que ir a loterías? Pregunten, ¿por qué hay que ir a loterías en Nueva York para conseguir una vivienda asequible, cuando la vivienda es un derecho humano? ¿Por qué hay que ir a un juego, a una apuesta con la vivienda en la capital del mundo, en el estado con mayor crecimiento per cápita, con uno de los mayores crecimientos del PIB, del Producto Interno Bruto? ¿Por qué Nueva York, siendo la capital del mundo, hay que ir a una lotería para conseguir donde vivir? ¿No entienden que eso es una violación a los derechos humanos? ¿Por qué tanta gente agolpada viviendo en los trenes, viviendo debajo de los puentes y debajo de los elevados? ¿Por qué tanta gente abandonada? Eso no es una violación a los derechos humanos. ¿Dónde está la construcción de refugios para esa gente? ¿Por qué tanta marginalidad? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia tiene que tomar en sus manos el tema de los deportados que vuelven e ingresan a los Estados Unidos? ¿Por qué tiene que tomarlo la Suprema? Porque el sistema político no está dando los servicios que necesita esa sociedad. Estamos viendo a la policía, no estamos viendo a los políticos. Estamos viendo a la policía, no estamos viendo a los políticos. Cuando
las inmobiliarias intermediarias tienen que pelear con las autoridades estatales, con las autoridades municipales, con la alcaldía, y tienen que llegar a hacer pases para el tema de la intermediación en los alquileres. Esos intermediarios, ¿quién los creó? El sistema político. Esos intermediarios, ¿contra quiénes atentan? Contra el bolsillo de las familias. Violación a los derechos humanos, concertada con los grupos oficiales, con la alcaldía, con la gobernación. Y usted no encuentra un asambleísta, ni encuentra un concejal que abra la boca por esos abusos a los derechos humanos. Solo hay que ver lo que acaba de pasar con el proyecto de rezonificación de Inwood. ¿Qué pasó allí? Que una juez canceló ese proyecto. Una juez canceló el proyecto de rezonificación de Inwood, el mismo que estábamos denunciando aquí, el mismo que permitieron los concejales, como Iranis Rodríguez, que hoy está aspirando a ser representante. Esa rezonificación de Inwood es una violación a los derechos humanos, pero no está concertada como tal, porque eso es un proyecto de las inmobiliarias. Ese es un proyecto de las inmobiliarias que condena a las familias a apartarse de los lugares, a irse, a marcharse, porque la especulación con el suelo permite la construcción de nuevos edificios que no son más que alcancías para los grupos hegemónicos y financieros del país, que compran esos apartamentos, lo dejan cerrado esperando que la especulación con el alquiler le permita cobrar más. Y esa violación a los derechos humanos no la estamos concertando como tal. No estamos mirando el racismo de la policía. No es racismo del poder, el clasismo del poder. Cómo el poder margina al negro, margina al hispano, margina al pobre, aun sea norteamericano, blanco. Esa marginalidad no la estamos viendo. Esa marginalidad no la estamos viendo. Esa violación a los derechos humanos no la estamos viendo. Estamos viendo la violación a los derechos humanos que quiere el poder que ustedes vean. Eso es lo que estamos viviendo en Estados Unidos. Esta estupidez, esta idiotez, esta falta, esta ignorancia colectiva que lleva a la sociedad de los Estados Unidos. Nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.